¿Te puede presentar los tres igual? Para como no interrumpirla, se van subiendo, ¿no? ¿Sí? Ya. Démosle. Bien, buenos días a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a este primer panel donde Claudio González, Alejandra Mor y Diego Piñol de la Universidad de Chile nos van a presentar el Informe Nacional de Política Criminal y Seguridad Pública. ¿Ya? Esto es una presentación única que van a copresentar los tres, de modo tal que dejo la palabra a Claudio González y luego, sin mediar interrupciones, digamos, van a ir subiendo los demás coautores, ¿no es cierto?, presentadores de este trabajo. Así que, sin más, los dejo con Claudio González. Vale. Gracias, Olda. Bueno, primero que nada, buenos días. La verdad es que es muy satisfactorio poder presentar el día de hoy este trabajo que está en progreso. Es un informe que la verdad es que, como voy a explicar, ha sido una exploración tanto académica como también de carácter interno para el equipo del Centro de Investigación. Como se ha cambiado un poco la agenda del panel, yo voy a tener que asumir una primera sección y voy a dar solamente algunas pinceladas de dos subcampos del proyecto. Eh, Mis compañeros van a referirse después al campo policial y al campo preventivo. Eh, Así que nada. Bueno, este es el equipo del proyecto en que estamos trabajando. Es un proyecto financiado por la Facultad de Gobierno. Hicimos un trabajo de convencimiento no corto para indicar el tema de la necesidad. Aquí han participado muchos compañeros, ¿cierto? Y compañeras del Centro de Investigación. Bueno, creo que todo, o todo en realidad. Y han colaborado varios estudiantes también del Magíster de Criminología. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy divertida a rato, y también, ¿cierto?, desgastante, porque también no teníamos precedentes respecto a este tipo de proyectos. Por tanto, en sí mismo, ya gestionar el proyecto es casi un paper. Así que eh, las secciones son básicamente estas. Vamos a hablar un poco del fenómeno, de la adaptación del fenómeno criminológico, algunos hallazgos preliminares subsistémicos y básicamente la adaptación. Hay un informe hermano en el centro, no en el centro, en la facultad, que es un informe que trabaja sobre esta dinámica de la presión, estímulo, respuesta, que se suele usar en los informes medioambientales, que más o menos va por ese lado. Claro, ellos tienen más recursos, la verdad, y tienen 2 años y medio para desarrollar el informe. ¿Por qué el informe? Esto en realidad parte de una discusión interna. Nuestro centro de investigación es un centro variopinto en disciplina y en tradición y formaciones. Por un lado, algunos formados en policía criminal, otras tradiciones en el campo de la seguridad pública, y esas dos almas, como voy a indicar más adelante, era necesario que dialoguen, especialmente por el momento social y político respecto del tema de seguridad pública, de la enorme confusión que hay, los debates, el populismo, la construcción de agendas, la pérdida de cierta narrativa, cambio de gobierno, y cómo el discurso respecto a la seguridad pública se tomó absolutamente el debate político en el país. Y todos sabemos lo que ha pasado y para qué vamos a entrar en detalle. Respecto a la relevancia científica, evidentemente era importante explorar qué pasaba con un informe, cómo se construye un informe. Estas son las dos almas que yo les indicaba, que además se traslada incluso a la construcción del mismo magíster de criminología. Todo el tiempo está en tensión, y en Latinoamérica especialmente está en tensión, y que además tiene un reflejo, como lo vamos a indicar, a nivel de las instituciones, de la arquitectura de las instituciones. Hace poco conversábamos con un colega estos días respecto del Ministerio Interior, Ministerio de Justicia, cómo esa dualidad se va reproduciendo en distintos contextos.
Y además el informe se basa en explorar dos mitos. Primero, ¿cierto? El mito de si el sistema penal es un sistema. No nos vamos a poner funcionalistas ni cibernéticos en este tema, si nos podríamos poner a pensar eso, pero básicamente recoge mucha literatura desde los años 60 en adelante que viene hablando respecto a si esto realmente es un sistema. Hay varias opciones, ¿cierto? Hay teorías del caos, teorías convergentes, que en realidad las instituciones se aproximan, tienen lineamientos objetivos distintos, etcétera. Y lo segundo, la otra discusión era, bueno, ¿estamos realmente en un punto bisagra de transformación de la política criminal y la seguridad pública en Chile o no? Eh, claro, una posibilidad de aproximarse a eso, ¿cierto? Una visión del momento, de corto plazo, y la otra posibilidad, ¿cierto? Era un viaje en el tiempo de carácter regresivo. Este viaje regresivo lo situamos en 20 años, que tiene dos puntos de inicio en realidad, un punto de inflexión, que es la creación, ¿cierto?, de la división, el Ministerio de Seguridad Ciudadana, fue pública, y también la reforma procesal penal. Entendíamos que esos dos elementos, ¿cierto?, marcaban un punto. Algunas realidades comparadas, hemos realizado varios informes de carácter internacional, más o menos cercanos. Bueno, este es un informe que nosotros es más bien una provocación, que lo está haciendo la universidad con recursos limitados, evidentemente, pero hay informes que usualmente, ¿cierto?, son de carácter estatal. Aquí solamente dos ejemplos. El informe sueco, ¿cierto?, del 78, que nace el Ministerio de Justicia, y en nuestra realidad, ¿cierto?, latinoamericana, el informe colombiano del 2012, que además se relaciona con una ponencia ayer de Nicolás Bravo respecto de la emergencia en los últimos 10, 15 años, o el intento de formalización de la política criminal y el saber experto. Este informe no tuvo muchas consecuencias, pero sí es interesante porque estaba dentro de un plan que venía más o menos del 2005-2006 respecto de el tema de la impunidad en Colombia, un proyecto sobre impunidad en Colombia, y este fue financiado por la Unión Europea. Estos son dos referentes de carácter internacional. También debatimos mucho, porque queríamos simplificar el informe, evidentemente, respecto del concepto de cambio epidemiológico y el concepto de adaptación a estrategias institucionales. Hay que pensar que este informe nace de una facultad de gobierno. Por tanto, el mundo de la teoría institucional está todo el tiempo dando vuelta. Además, tiene relación con el trabajo del centro, que cumplía 20 años, el año pasado fue, sí, un par de años. 20 años y que está alojado evidentemente en el campo. Es una criminología que nace desde una facultad de gobierno. Eso, más allá de los matices, es importante decirlo porque pone el énfasis en este tipo de cosas. Entonces, claro, no es un informe respecto del cambio social, aunque coquetea con elementos de cambio social que han sido bisagra. Por ejemplo, el incendio de la cárcel de San Miguel, el efecto que tuvo en el campo penitenciario. La metodología del informe es un informe, primero se hizo un barrido gigante, y aquí hay varios que han participado en ello, enormes sábanas, ¿cierto?, de líneas de tiempo que construíamos en la pantalla de los últimos 20 años, datos cuantitativos, ¿cierto?, a través de la ley de transparencia especialmente, o acceso abierto, y se realizó un taller de expertos, de 25 expertos, que como todos saben, las agendas académicas, bueno, algunos participaron también como expertos, los que están aquí, siempre son complejas, y se realizaron en enero y marzo, especialmente marzo, abril de este año, en las áreas que yo les voy a indicar. ¿En qué etapa estamos? Falta terminar los análisis, se va a revisar pares internacionales y se pretende divulgar a fin de año. Porque no he hecho un tema. Este año el informe es de carácter general y la idea nuestra es construir informes de carácter temático en los próximos años y hacer informes generales cada 4 años. Ese dato es el más importante, creo. Pero bueno, la noche estuvo... Bueno. Sistema penal y seguridad pública. Estos son las áreas que como estamos todo el tiempo, nos está sobrevolando el tema del mito sistémico, bueno, habrá que partir por algún lado y dividir Bueno, para llegar a esto, nos basamos en los informes internacionales, en lo que la literatura más o menos define las ciertas áreas, y de hecho aquí vino un primer debate. Inicialmente, la propuesta que yo por lo menos hice no incluía prevención, ¿se acuerdan? Que lo discutimos mucho, y efectivamente, por lo menos en nuestro modelo,
Prevención sí lo entendemos como una parte del sistema penal. Podemos debatir mucho respecto de los bordes de la prevención. De hecho, probablemente Diego ahí se va a referir justamente a la crítica a ese mundo. Bueno, pero estos son como los cinco mundos, subsistemas, donde básicamente profundizamos en legislación, en los planes y los programas. Evidentemente también nuestra comprensión de la política criminal es mucho más amplia que la legislación penal. Bueno, estos son solamente algunos ejemplos de transformaciones que han ocurrido. La verdad es que en los 20 años han ocurrido una cantidad de transformaciones brutales. Incluso en los últimos 8 meses, por ejemplo, en el tema del crimen organizado, había una cantidad de transformaciones que no habían ocurrido en 20 años. Entonces hay una aceleración, evidentemente, en el campo de la construcción institucional. El tema, ¿eso es coherente, es racional, etcétera? Bueno, es otro debate. Aquí hay algunos ejemplos en el campo legislativo. De hecho, el campo legislativo es muy especial en el sentido de que hace poco tuvimos, por ejemplo, una ley de delitos económicos que probablemente no hemos tenido en toda la historia del Código Penal. Y eso ha ocurrido en los últimos 8 meses. Entonces, tenemos el campo legislativo penal, un segundo campo es prevención delictual, y aquí es interesante cuando conversamos entre todos los compañeros y compañeras del proyecto, ¿qué iba primero? Claro, ¿es una secuencia? ¿Es un sistema interrelacionado? Y aquí optamos por una entrada muy simple, es decir, supuestamente, ¿cierto? Es como una entrada en el campo legislativo y una salida en el campo de la justicia penal. Pero esto es muy debatible. Bueno, pero el segundo campo de prevención, el tercer campo es el campo policial, y bueno, y los otros campos ya lo veo. El campo de ejecución penal, ¿cierto? Estos son 20 años. Estos son ejemplos de algunas de las transformaciones que han ocurrido en 20 años. Evidentemente, esto sería interesante tener una lámina respecto al cambio social. Pero como les dije, nuestro informe es limitado en el sentido de los cambios institucionales. Después a futuro, y la gente que pueda recoger el informe les puede servir, ¿cierto?, de antecedente para profundizar en estos temas. Aquí, por ejemplo, es en el campo de la construcción de instituciones. ¿Cuáles criterios se han seguido? ¿Cómo se ha departamentalizado o no el Estado? Hay mucha construcción inorgánica. De hecho, al final lo voy a retomar, el tema, por ejemplo, de las fiscalías de alta complejidad y crimen organizado en Chile. Eso no están en ningún lugar, eso es netamente autoorganización. Pero sí, SACFI, Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, está construido a partir de una ley. Y hay reglamentación que le ha ido dando forma a político criminal a diversas instituciones de este tipo. Bueno, esto es el tema, como ya se han dado cuenta, en nuestro centro de investigación estamos obsesionados con el homicidio. Esta lámina yo ya la he presentado en algunos lugares, no solamente el homicidio que está ocurriendo ahora, sino que nos interesa el homicidio del pasado. Esto es solamente un ejemplo del cambio criminológico en Chile, y lo difícil que es en realidad entender si hay un cambio, ¿no? Y en qué periodo, y cuál es la narrativa del cambio. Evidentemente, como todos sabemos, el homicidio es más fácil de registrar. Históricamente teníamos tasas moderadas, que parece que eso está en entredicho, moderadas por lo menos para Latinoamérica, altas en relación a otros contextos. España 0,6, creo, 0,7. Aún moderadas, eran como 8 veces o 5 veces lo de España, por ejemplo. Y evidentemente la emergencia del fenómeno del crimen organizado, que todavía los bordes no están muy claros, y eso es un tema de debate. Bueno, esta es una lámina que hemos expuesto algunas veces, que tiene que ver con un trabajo de gente que no es de la criminología, pero son los homicidios en Chile los últimos 100 años. Y es interesante porque aquí sí empezamos a coquetear con algunos elementos del cambio social. La caída de los homicidios en Chile en los años 40, 50, cada vez que mostramos esta lámina nos aparece una explicación nueva. Porque evidentemente los autores, que ellos no están estudiando homicidio, ellos están estudiando esperanza de vida en Chile. Es interesante porque ellos sitúan las políticas sociales de esas décadas, especialmente en el ámbito de la educación, de salud, de esperanza de vida, la caída. Y el homicidio se mantiene más o menos constante desde esa década en adelante. Haciendo un zoom, hicimos de los últimos 20 años, respecto al homicidio. Aquí no incorporamos los últimos 2 informes de homicidio en Chile.
por varias razones. Primero porque tenemos algunas dudas, incluso con las metodologías que se han hecho, pero básicamente esta es la información. Bueno, aquí hay unos elementos comparados del homicidio también. ¿Qué es lo que interesa aquí? Que efectivamente pareciera en la narrativa que hay un cambio en criminológico. Sí hay algunos elementos, hay más o menos acuerdo en que hay problemas registrales, hay problemas de caracterización y el problemático rol del crimen organizado. Cuando elaboramos el informe, el crimen organizado estaba tomando vuelo en la agenda. ¿Ah? Al principio no tanto, pero durante el proyecto del informe, cierto, ha tomado vuelo. Bueno, si está ese tema de supuestamente cambio criminológico, la pregunta siguiente, cierto, sería la adaptación de las instituciones. Como yo les indiqué, hay 5 ámbitos. Yo voy a pasar, voy a adelantarme, no voy a seguir la línea de legislativo, etcétera, sino que vamos a profundizar en 2 o 3 ámbitos. Primero, en el campo del subsistema legal. Muchos de estos temas, aparte de la literatura, fueron levantados a través de los expertos. Incluyendo dogmáticos, ¿ah? y muy dogmáticos y muchos asesores de proyectos legislativos a nivel nacional. Por tanto, hay gente que conoce muy bien el sistema. Ellos, en general, y nosotros también estuvimos de acuerdo, habría que dividir esto en dos áreas, una dimensión técnico-formal y una distinción sustantiva. Hay acuerdo respecto de la falta de información criminológica en la legislación penal, el limitado uso de evaluación de leyes penales. Recordemos que en Chile solamente hay 2 legislaciones que indican en la propia norma un sistema de evaluación político criminal, que es entrevistas videograbadas y el sistema de análisis criminal y foco investigativo. Ellas incluyeron, de hecho, el SACFI tuvo una evaluación de la Facultad de Economía de la Chile, era el segundo o tercer año SACFI, incorporaba esa evaluación. Y además, algo que también ayer se expuso, ¿cierto? La falta de un modelo que nosotros le llamamos triple capa, que es un modelo de que no ingrese información criminológica, el ámbito técnico, el segundo ámbito técnico, que básicamente es el mundo académico, es de carácter sesgado, y el tercer elemento, ¿cierto?, es en el campo de los consejos de política criminal. Muchos profesores estuvieron de acuerdo en que el punto de inflexión fue la ley Emilia en Chile, una transformación, especialmente una serie de legislación con nombre y apellido, y que eso produjo, ¿cierto?, un quiebre absoluto y procesos de contrarreforma dentro del sistema penal. Creo que estoy ya casi listo. En justicia penal, esto en realidad son algunos rasgos, hay muchos más rasgos. Mis compañeros igual han tomado solamente algunas cosas donde nos estamos sondeando para el día de hoy. El segundo campo, y que se ha discutido en algunas mesas, tiene que ver con la compleja o las paradojas entre el gerencialismo y la burocratización del sistema de justicia penal. Ciertamente hay una caída notable de los juicios orales en el sistema, y no sé si será la tesis de Máximo Langer, ¿cierto? Pero evidentemente hay un tema de administrativización del sistema penal. Muchos expertos, incluso institucionales, indicaron ese tema. Ya lo conversamos en la ponencia de ULDA también, respecto, ¿cierto?, de la fiscalía, la multiplicidad de tareas que hoy en día tiene la fiscalía, desde investigar, litigar, protección de víctimas, una cosa absolutamente inasumible en términos de gestión. Y el otro elemento que se destacó mucho es cómo el sistema se ha ido atrasando en áreas de especialización. Un ejemplo palpable, y con esto voy a terminar esta sección, tiene que ver hoy en día con el tema del crimen organizado. El crimen organizado hoy en día se ha levantado como uno de los grandes campos de discusión político-criminal, pero el 2012, con la ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que ha sido evidentemente en 20 años el principal hito transformador de la Fiscalía, se incluyó una reforma para crear una unidad especial de crimen organizado, o Fiscalía de Alta Complejidad se llama en esa época. Bueno, ese proyecto cayó en gran parte, ¿cierto?, por temor del mundo político, porque en esa época estaban muchos casos, ¿cierto?, de financiamiento ilegal de las campañas políticas, y no convenía una fiscalía de carácter descentralizado de mucho poder. Ese es un debate de hace 10 años. Por tanto, muchos de los
de los expertos y la información que hemos levantado, pone el acento en que esto es una especie, ¿cierto?, del Día de la Marmota. Parece que hay un debate clausurado, después se vuelve a reabrir, y ahora anda todo el mundo con la creación de una fiscalía de alta complejidad. Pero además lo interesante es que uno de los opositores uno de los grandes opositores a la fiscalía de alta complejidad fue la propia fiscalía. Fue promotor y fue también cierto obstáculo, por cuanto no convenía un segundo poder potente. Y esto pasa con muchas fiscalías anticorrupción en realidad en muchos lugares del mundo. Pero bueno, lo interesante aquí es que a pesar de eso, cierto, esto es un área crítica. Y otra área crítica es, por ejemplo, hace poco se aprobó yo les contaba, la ley de delitos económicos y ambientales en Chile, que no necesariamente iba acompañada, ¿cierto?, de glosas o transformaciones en el campo policial y efectivamente en el campo de la fiscalía. Es decir, puede ser probablemente una legislación de carácter simbólico, porque en el campo práctico, ¿cierto?, no va a tener un eco. Así que nada, yo ahora dejo a mi compañero Diego Piñol. Después volveré a las conclusiones. Vale, vale. Ah, yo le paso a Carlos Lamena. Gracias, Claudio. Ya. Bueno, como comentaba Claudio, les vamos a mostrar hallazgos preliminares. Estos no son los formatos definitivos de presentación de cada uno de estos aspectos que estamos abordando, pero con fines demostrativos, cada una de las partes de este informe, en cada uno de los subsistemas, tiene una parte dedicada a los hitos legislativos, institucionales y programáticos. Después tiene un análisis de información que se ha producido en cada sistema, fenómenos delictivos, fenómenos de drogas, fenómenos de carcelarios, y termina con una discusión respecto a las recomendaciones de política pública, los principales elementos que se pueden sacar a partir de toda esta información. ¿Ya? Entonces, van a ver aquí lo que no son necesariamente los gráficos definitivos, pero que les permite ir observando más o menos cuál es el tono del informe. ¿Ya? En este caso, en el ámbito de prevención del delito, es uno de los ámbitos que más complejidad ha tenido a este nivel de diseño, de estrategia, de planes. ¿Ya? Si lo van a ver después comparado con, por ejemplo, el sistema de justicia penal, de ejecución penal, perdón, no tiene este nivel de documentos que guíen a la larga cada uno de los periodos. ¿Ya? Pero también, por otra parte, tiene un defecto, una complejidad, que en ningún momento estos documentos han constituido por sí mismos una política, han sido estrategias, han sido planes, más parecido a lo que vienen a ser cómo concretizar programas de gobierno para cada uno de los periodos en términos de los acentos que quiere poner cada uno de los gobernantes, por así decirlo. Entonces lo que ven ustedes ahí es la continuidad de ciertas líneas, la aparición de ciertas líneas en cada una de estas estrategias y planes, y cómo se dan ciertas continuidades y algunos quiebres. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en general hay una continuidad de cada una de las líneas, con excepción de reinserción. El año 2018 desaparece del ámbito de prevención del delito la reinserción, no solamente en términos de estrategia y de plan, sino también en la práctica. Hasta ese año existió una intervención en algunas cárceles de parte del Ministerio del Interior, que en ese momento sale dentro de las funciones. Hoy día, por ejemplo, existe un departamento de reinserción social, hasta el día de hoy en la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero que no trabaja reinserción social. Está a cargo del programa Lazo, ¿ya? Que es de prevención temprana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son las que van apareciendo y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la racionalidad detrás para tomar una decisión? ¿Hay una decisión? ¿Hay una evaluación? ¿Hay a la larga una reflexión sobre la necesidad o no de incluir reinserción dentro de este ámbito? Parecieran cosas más que nada de tipo administrativo y de gestión, que en realidad una reflexión de fondo sobre si efectivamente la prevención terciaria debería ser parte de la prevención del delito o no, por ejemplo. ¿Ya? Y eso se refleja también respecto a la definición entonces de conceptos clave. Por ejemplo, en el año 2010, si bien cada uno de estos documentos tienen definiciones respecto a estos aspectos, en el año 2010 prevención, el equivalente es a prevención social.
mientras prevención situacional aparece pero bajo el concepto de protección, ¿ya? Y son cosas que a la larga no han provenido necesariamente de un debate en el cual ha sido participativo desde el nivel académico, de la sociedad civil, sino, como les digo, más que nada son acentos que ha puesto cada uno de los gobiernos de turno en ese momento. En el caso del año 2014, por ejemplo, se marca un hito relevante, que es el proceso de descentralización que venía desde el año 2004, se consolida a través de los planes comunales que después no necesariamente ha tenido la continuidad por así decirlo, el ahínco que tuvo en ese momento el año 2014. Siguiente. Aquí, por ejemplo, ven a nivel programático, ya como distintas líneas, si bien se han mantenido en el tiempo, si bien se han establecido ciertos programas que han cambiado de nombre, la verdad es que tampoco sin una racionalidad muy importante. Barrios, los programas de barrio han cambiado 1000 veces de nombre en cada uno de los gobiernos y uno no sabe en realidad si es lo mismo, si era lo mismo anterior, si hubo una evaluación, etcétera, digamos. Pero en la práctica, claro, y este es un comentario y una crítica cuando uno dice que ha tenido discontinuidad la ejecución de la prevención del delito, te dicen, no, pero bueno, en realidad, mira, son las mismas cosas, pero solamente han cambiado de nombre. Lo cierto es que donde se provoca un quiebre, si lo pueden observar ustedes, bueno, no se puede observar muy bien. Pero aquí, en reinserción social, es una de esas líneas que no tiene continuidad en el tiempo y sin mediar evaluación previa. ¿Ya? Siguiente. Entonces, si bien hay una mantención de las líneas programáticas, el hito más importante en ese sentido es el año 2004-2003, donde se crean gran parte de estas líneas programáticas, se mantienen hasta el día de hoy gran parte de ellas. Hay un paso de la lógica de la inversión directa hacia la tercerización, inicialmente con algunos bemoles. El Plan Comuna Segura en su momento tenía una lógica que si bien era traspaso a los municipios, pero los municipios también a su vez tercerizaban. Pero ya con el Fondo Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, se instala la tercerización como una lógica permanente de cómo se va a gestionar la seguridad ciudadana en nuestro país, que al parecer va a cambiar dentro de los próximos años. Por ejemplo, Lazo ha estructurado la prevención temprana en la Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿ya? Un programa que además es el único de todos los que ustedes han podido observar que tiene una evaluación a nivel de impacto. Evaluación a nivel de impacto que, por ejemplo, Ricardo ahí participó en su momento. El año 2006 aparece la línea de atención a víctimas y el año 2014 se elimina la línea de cárcel y postpenitenciaria. Siguiente. Aquí ven ustedes los niveles de inversión social sobre los temas. Acá uno de los aspectos más relevantes es que la prevención social se ha mantenido en el tiempo con niveles similares de inversión por parte del Estado, mientras la prevención situacional ha aumentado desde el año 2010 especialmente hasta la fecha. Hoy día, en realidad, gran parte de la inversión son distintas formas de prevención situacional. Me refiero a modificación de espacio público, desde hasta patrullaje preventivo, mientras que la línea de reinserción social desapareció y la línea de prevención social se ha mantenido en el tiempo, pese a que, por ejemplo, tenemos una evaluación de impacto que dice de un programa de estas características que podría ser necesario inclusive aumentar su implementación. Sigue. Entonces, como les señalaba, el informe tiene una primera parte de hitos, que es lo que brevemente le hemos mostrado, y después análisis de cifras. Aquí no es que queramos detenernos en las cifras, no vamos a hacer un análisis hoy día de cifras, pero sí nos parece relevante observar que si uno observa los últimos 20 años, una cosa es lo que puede observar a nivel nacional, pero cuando desagrega eso a nivel regional, se encuentra con realidades absolutamente distintas. En este caso, por ejemplo, están viendo el robo con violencia a nivel regional, y eso va marcando entonces la necesidad, por ejemplo, de observar y analizar los datos de manera regional y de manera idealmente local, porque refleja tendencias en el tiempo que son absolutamente distintas entre sí. O sea, hay regiones que suben y hay otras regiones que bajan literalmente. Hay otras regiones que tienen unas curvas así y otras que tienen unas curvas así, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿qué te dice eso? Que la seguridad ciudadana debe tener un carácter local, debe ser descentralizada desde su gestión y desde su análisis también. Siguiente. Entonces,
Una de las cosas que resulta bastante relevante, según lo que ustedes pueden ir observando, es que las decisiones que se han tomado en este subsistema no han estado basadas sobre la base de evaluaciones, ¿ya? O sea, tenemos 20 años en los cuales básicamente solo un programa ha tenido una evaluación a nivel de impacto, y el resto, si bien ha tenido evaluaciones de DIPRES, esas evaluaciones tampoco ha tenido una consecuencia directa, dadas las continuidades que podemos observar. Entonces, escasa evaluación a nivel programático, y el programa que ha sido evaluado de manera correcta, o por así decirlo, con el más alto nivel, no ha tenido ninguna consecuencia tampoco, ¿ya? Escasa difusión y transferencia de conocimiento a partir de buenas prácticas. Se ha instalado a nivel nacional una gran cantidad de experiencias, y si bien en algún momento tuvimos el honor de poder participar en el diseño de un banco de buenas prácticas, después no se le dio continuidad a ese trabajo, y tampoco la transferencia y compartir esos conocimientos generados a partir de esos bancos, ¿ya? Sí. Evidentemente, la prevención del consumo de droga y alcohol, y eso lo discutimos, si era parte de este subsistema o no. Lo cierto es que en la práctica es parte del Ministerio del Interior, Senda, y por lo tanto es parte del sistema, y una de las discusiones, o inclusive uno de los nudos críticos, es justamente su lugar institucional, ¿ya? Veamos cómo ha sido el... Sí. Entonces, si, como ven, este es el formato como va a ser, ¿ya? Entonces, ahí observan ustedes los cambios a nivel legislativo, los cambios a nivel de planes de política y los cambios a nivel de programa. Pueden observar ustedes que en el caso de la prevención del consumo de droga y alcohol también hay estrategias nacionales, ¿ya? Esas estrategias nacionales tienen un hito bastante relevante, que el año 2014, si bien no existe una estrategia de prevención, hay un plan nacional contra el narcotráfico, ¿ya? Siguiente. Entonces, las estrategias nacionales se centran en la reducción de demanda y en la reducción de oferta. En el primero se nota descenso en la relevancia desde el año 2009 respecto a la reducción de demanda, y especialmente una menor importancia de la prevención en el ámbito comunitario. Las estrategias se vienen a ver reemplazadas por la Estrategia Nacional de Narcotráfico que les mencionaba. La oferta tiende a concentrarse en diseños nacionales, en este caso, con excepción de dar, ¿cómo se llama?, de los intentos que fue el Planet Youth en algún momento, pero a la larga no son programas específicos, puntuales, de diseño propio, y quizás en diferencia a lo que, por ejemplo, puede ser el caso del sistema Lazo. El año 2005 la prevención representaba el 50% de la inversión pública en Senda, ¿ya? En Senda, el área de tratamiento básicamente ha ido incrementándose progresivamente en el tiempo. Entonces, el año 2018, hace 4 años atrás, la prevención representa solo un 7% de la inversión en Senda. Bien. Aquí entonces lo que les contaba, en una segunda parte de cada uno de estos informes, ustedes van a poder observar tendencias. Y de nuevo, cuando uno observa las tendencias del consumo de marihuana, que generalmente uno lo analiza a nivel nacional, observa diferencias sustanciales dependiendo de la región que se está analizando en particular. Se observan niveles de curva distintos y distintos pics según los tiempos que podemos observar en este periodo de 20 años. Siguiente. Lo mismo en el caso del consumo de alcohol. En el caso del consumo de alcohol, que una de las gracias que tiene estos dos sistemas es que tienen mediciones permanentes. Ya en el caso de esto, en la aplicación, tanto en población general como en población escolar, se tiene una encuesta que cada 2 años es realizada. ¿Ya? Entonces, este tipo de tendencias son importantes. El caso de consumo de alcohol, inclusive, es algo paradigmático dentro de Senda, porque ha estado en esta disputa de que a la larga Senda es más cerca de salud o es más cerca de seguridad ciudadana, ¿ya? Entonces el consumo de alcohol ha entrado como en esa especie como de discusión eterna sobre si Senda tiene un rol respecto a la prevención en el consumo de alcohol o no, ¿ya? Una de las materializaciones en el caso del consumo de alcohol es el Plan Tolerancia Cero, un plan diseñado principalmente para el control y represión, ¿ya? Siguiente. En este caso, las estrategias sí que traen muy pocas definiciones claras respecto a lo que significa la prevención y lo que significa trabajar en este ámbito. Por lo tanto, son documentos en este caso bien centrados en la práctica, en qué es lo que se hace, más que en hacer un análisis sobre qué visión se quiere dar.
Aquí en el caso de la prevención de droga y alcohol está siempre la discusión sobre la reducción de daño, sobre la reducción de demanda, la reducción de oferta, cuál es la visión del gobierno de turno inclusive respecto a estos temas. Eso está ausente, se evita ese tema respecto a los documentos, de cuál es el enfoque particular. Evaluaciones entendido de notar la necesidad de dar integralidad a estas acciones y no tanto ser más y además ser específico de la población en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Reciente esfuerzo, recién hace básicamente 5 años, se instala la prevención selectiva. Nosotros inclusive colaboramos en el año 2006 del diseño de prevención selectiva y en realidad no se vio materializado hasta el año recién 2016, más o menos. 10 años pasaron para hacer. Claro. Y una de las cosas que parece muy relevante es que si bien hay un previene a nivel comunal, no hay diseños programáticos específicos para la intervención en el ámbito comunitario, siendo una de las deudas que ha tenido Senda, o más bien uno de los acentos que no se ha marcado en la prevención desde el ámbito comunitario. Sí. Dejo con ustedes a Alejandra Amor. Buenos días. Yo sí les voy a mostrar cifras. Discutir sobre las instituciones policiales en el marco de este informe se daba en un contexto bastante particular al que no nos habíamos enfrentado en ningún momento de los 30 o 40 o 50 o 60 años anteriores. Y es que estamos en una discusión en torno a la reforma a las instituciones policiales. Una discusión que se detona no por el proceso de democratización necesario que comienza a vivir el país a contar de los 90, no por los malos tratos, las violaciones de derechos humanos, sino particularmente detonado por el conocido Paco Gay, ¿no? Allí es donde aquí se dice, vamos a discutir. Entonces, ¿cómo analizar 20 años de instituciones policiales en un marco donde hay abierta una discusión, donde hay a lo menos 5 propuestas de documentos de propuesta de reforma a las instituciones policiales, comisiones activas, decisiones tomándose permanentemente? Entonces hemos querido un poquito abstraernos de esa discusión y esto ha implicado dejar de lado la discusión sobre la autonomía o excesiva autonomía de Carabineros, por ejemplo, dejar un poco de lado también estas particularidades que ha tomado el debate sobre la reforma y hacernos cargo de una mirada longitudinal, desde una perspectiva de reflexionar sobre esto que ya han señalado mis compañeros respecto de cuál es la racionalidad detrás de las muchas decisiones tomadas por acción o omisión en materia del sistema policial, y cómo las instituciones han respondido a ellas, o si es más bien al revés, el cambio y la adaptación de la institución, o ha sido las instituciones las que han promovido su cambio. Y es que estamos en estas dos almas de la política criminal y la seguridad pública. En el alma de la seguridad pública siempre estuvieron las policías, pero a contar de inicios de los 2000, a este ámbito que se le denominó durante a lo menos 6 años de seguridad ciudadana, desde la División de Seguridad Ciudadana a la Política Nacional de Seguridad Ciudadana, ya no se trataba solo de la acción de las policías que autónomamente iban a determinar de qué manera controlar el orden público y perseguir el delito, así como también prevenirlo, sino de abrir la discusión incorporando específicamente el ámbito de la prevención, como venía siendo la experiencia ya del norte desde hacía varias décadas. Esto entonces implica un cambio importante para las policías. La Política Nacional de Seguridad Ciudadana del año 2004 va a incorporar, entre otros, convocar a las policías a hacerse parte de la actuación de un Estado y de la sociedad civil, ya no solo de nivel central, sino también con la participación de los gobiernos locales, de las administraciones locales. Esto ya de por sí era un desafío,
que se sumaba al desafío de también las instituciones policiales de adaptarse al proceso penal reformado. O sea, estaba cambiando el escenario investigativo, en el que están involucrados tanto la policía investigativa como la preventiva, que ya por sí solo es una paradoja, ¿no? Y estaba cambiando también el ámbito del control del orden público, de la prevención de los delitos y de la gobernanza de la seguridad, donde pierden espacios de autonomía, y lo que vamos a ver en todo este periodo es una disputa permanente sobre esos espacios de autonomía. Entonces voy a plantearles aquí dos ideas principales y una última para que no quede fuera. La primera respecto del fortalecimiento institucional, porque esta idea del apoyo a las instituciones policiales, de fortalecer, de respaldar, ha sido un continuo. No tenemos tan claro en qué había que apoyarlas, cómo había que apoyar, en dónde había que fortalecer a los policías. Lo que sí sabemos es que ya durante la década de los 90 se habían producido cambios. Nosotros ahí en el informe hacemos un pequeño recuento de lo que había ocurrido durante la década de los 90, particularmente a partir de los trabajos de Enrique Oviedo y Hugo Fruling, de principios de los 2000, y nos colgamos a partir del año 2001, y lo que ven ustedes en esta gráfica es el presupuesto, la asignación presupuestaria de las ambas instituciones policiales, Carabineros y la Policía de Investigaciones. La línea vertical es el término del Ministerio de Defensa, la dependencia del Ministerio de Defensa y el paso al Ministerio del Interior y Seguridad Pública tras su creación. Y lo que vamos a constatar es un incremento permanente y sostenido del presupuesto. Yo no podría decir evidente, ¿no? Tiene que aumentar año a año el presupuesto. Entonces veamos cuál es el ingreso ajustado de acuerdo al IPC. ¿Ya? Netiemos la variación del peso, y lo que vamos a ver es que en el periodo 2001 al 2011 el presupuesto de Carabineros se incrementó en un 130%, y el de la Policía de Investigaciones en un 120%. Y luego, entre el 2011 y el 2021, vuelve a incrementarse en torno al 30 y 52, no veo nada por ciento también en cada una de las instituciones. Y en total, esto nos plantea incrementos en torno al 200% para cada una de las instituciones, con moneda ajustada. Y la pregunta es, ¿hacia dónde van estos recursos? Vamos a fortalecer las instituciones, pero ¿dónde estamos fortaleciéndolas? Estamos comprando más vehículos, entre 5, 6 mil millones de pesos anuales están destinados a la compra de vehículos. Pero no estamos, solo de parte de este presupuesto, no estamos considerando allí que tanto municipios como gobiernos regionales transfieren recursos permanentemente. Entonces aquí no pretendemos plantear que hay que congelar los recursos a las instituciones policiales, sino más bien preguntarnos cuál es la racionalidad detrás de este incremento constante y cómo, ¿verdad?, eso está redituando a la sociedad respecto de un mejor cumplimiento de la función policial en los ámbitos que les corresponde a cada una. La siguiente, por favor. Siguiendo en el fortalecimiento institucional, ustedes deben recordar que cada nuevo periodo de gobierno ha venido acompañado de un compromiso por aumentar las dotaciones de las instituciones. Esto también había ocurrido durante la década de los 90 y se mantiene, como vemos, durante estos últimos 20 años también. Particularmente importante en el caso de la Policía de Investigaciones, pero acá estamos viendo específicamente Carabineros. Carabineros mantiene un incremento constante de su dotación y baja el 2000 un poquito y el 2020 y 2021 es donde vemos un quiebre en la tendencia al alza en las dotaciones. 3 datos adicionales. Las barras grises son corresponden a la dotación total. La barra azul nos muestra el porcentaje de mujeres en la institución. Aquí, como señaló Claudio, el informe está abordado desde un enfoque de derechos y un enfoque de género. Entonces intentamos incorporar, ¿verdad?, una discusión también acotada con perspectiva de género. Y vemos como en Carabineros, por ejemplo, a propósito de una pregunta que se hizo ayer, no me acuerdo quién la hizo, a Natacha, sobre la participación de las mujeres en las instituciones policiales. En el caso de Carabineros pasamos de alrededor de poquito más de un 9% en el año 2001 a
algo así como un 22%, y ahí las cifras no coinciden, lo que reporta en el resumen de la cuenta pública y lo que recibimos por los datos de transparencia, todo esto es información de transparencia, no cuadra mucho, y ese ya es otro tema más transversal. Ya lo hablábamos ayer respecto de las cifras, pero es transversal a múltiples, yo diría que tal vez todas las líneas de información que nos puede proveer el sistema. Pero también cuando miramos a Carabineros respecto de la participación de las mujeres, una cosa es la participación de las mujeres en el personal de nombramiento institucional y otra es la participación de las mujeres dentro del personal de nombramiento supremo. En este último, por ejemplo, en materia de acceso a la escuela de oficiales, la competitividad para las mujeres es muchísimo más alta que la competitividad para los hombres en la postulación de admisión. 1 de cada 7 hombres ingresa a la escuela de oficiales, 1 de cada 17 mujeres, dependiendo el año, va variando, ingresa a la escuela de oficiales. No me voy a extender mucho más allá, pero es un poco, es lo que queremos, pretendemos reflexionar y aportar datos, a lo menos, para que se desarrollen nuevas reflexiones en esta línea que nos permitan pensar qué necesitamos fortalecer de estas instituciones policiales. Luego, miramos las licencias médicas, que es la línea roja, seguro que la perciben bien, el promedio de licencias médicas por funcionario. Es decir, una razón, días de licencia totales, partido por dotación total, y vemos que hay un incremento importantísimo a contar del año 2017. El año 2017, muchos de los datos que vamos a ver a lo largo del informe, marca un punto de quiebre al analizar la institución de Carabineros. Ese fue el año justamente en que detona el caso del fraude, en que se da el caso Catrillanca, Huracán, ¿verdad? Y ahí hay un momento de crisis de la institución que va a repercutir, y allí va a estar la primera baja en las postulaciones a las escuelas de Carabineros. Esto se discutió a propósito del estallido. Ha bajado la postulación a Carabineros, pero lo cierto es que es anterior a ella. Y en la línea azul vamos a ver también los retiros que, si bien se mantienen relativamente estables, hay ciertos picos que seguramente dan cuenta de hitos internos de la institución sobre la que no tenemos información. Por ejemplo, el año 2003, la relación entre retiros y dotación llega a un 5,6, si no me equivoco, lo tengo por ahí apuntado, 5,2. El año 2003 y el año 2017 se da la más alta relación de retiros en relación a la dotación total. Esto debe implicar que hay hitos específicos. El del 2017 lo tenemos más o menos claro, ya está identificado. El del 2003 no tanto. La siguiente, por favor, y voy a tener que correr. Respecto de la policía de investigaciones, más o menos los mismos datos, porque en las solicitudes de información Carabineros responde bastante bien. Desde siempre, desde la creación del AUPOL, Carabineros tiene un sistema de información muy robusto, que no siempre es accesible, que no siempre es consistente. Por ejemplo, al analizar los datos, solicitamos la información sobre personal lesionado para todo el periodo. El año 2016 no coinciden los fallecimientos que nos muestra Carabineros en acto de servicio con lo que señala su página web institucional. Y respecto de un dato que no es muy grande, no estamos hablando de cientos, sino de casos bastante puntuales, y uno se pregunta legítimamente como investigadora si en este dato, que es relativamente fácil, entre comillas, no hay concordancia entre lo que se entrega por transparencia y lo que se exhibe, en este caso en la página de Mártires, uno tiende a ser suspicaz. No para dejar de trabajar del dato, porque es el dato que tenemos y vamos a trabajar con él, pero si podemos colaborar en mejorar la calidad, la consistencia del dato, a través de estos ejercicios que también sirven como mecanismo de accountability externos, ¿no? Estamos aquí cumpliendo una función para la academia, pero también para las instituciones policiales, porque no es en contra de ellas, sino a favor del desempeño mejor de su función. Entonces, con la Policía de Investigaciones nos pasa que tienen menos datos, que tienen datos mascados, no para todos los años, no para todos, tienen mucha menos densidad de datos,
y también lo que nos cuesta un poco discutir sobre la confiabilidad del dato. Entonces acá tenemos más o menos lo mismo, una dotación en incremento permanente, licencias médicas en promedio por dotación que suben, bajan. Esto es importante, el dato de la licencia médica, porque habla sobre las condiciones laborales que ya se discutió ayer respecto de gendarmería, la situación laboral de las mujeres dentro de las instituciones policiales, que es un tema que no reflexionamos como sociedad, que el Estado no reflexiona como Estado y que queda a decisión de las propias instituciones. Entonces, cuando vemos que alcanzamos PIC de 32 días por medio de licencias médicas en la Policía de Investigaciones, debemos cuestionarnos, más cuando se ha aprobado recientemente un informe que pone allí un acento particular. Rápidamente, aquí un dato. Acá, delitos de mayor connotación social, allá homicidios. Total país por año, y allá esa ensalada es 3 regiones seleccionadas, homicidios, solo detenciones, aquí casos policiales. Rápidamente lo voy a explicar porque me van a apagar el micrófono. Desde el año 2014 aproximadamente se reportan las cifras de actuación policial en torno a los denominados casos policiales, que integran las denuncias que son recibidas por las policías de parte de la comunidad, con las detenciones que corresponden a las detenciones en flagrancia específicamente, no a la cantidad de detenidos, esa es aprehensiones, sino al número de detenciones. Y ese es el dato de casos policiales que está reflejado aquí para los delitos de mayor connotación social, que están en un proceso también de cuestionamiento, para el periodo que nos interesa analizar. Y lo que vemos es que después de un pic, el año 2008 comienza un descenso con cierta, y la pandemia ahí con una baja total. Lo que, bien, podemos aplaudirnos, pero la verdad es que no sabemos qué tanto nos informa esto sobre la actuación policial. ¿Cómo podemos hablar de fortalecimiento en función de resultados? Yo no pretendo reducir los resultados de la actuación policial a esto, pero sí ofrecer elementos de cuestionamiento, porque vemos que la proporción de detenciones, es decir, de actuaciones en flagrancia de las policías, ha bajado de manera alarmante. Y en particular, un análisis de este tipo respecto de los homicidios nos podría llevar a indagar, a obtener mayores elementos de juicio respecto de esta preocupación del Ministerio Público sobre el aumento de los imputados desconocidos. Porque ¿para qué estamos con cuestiones? Aquí buena parte de los imputados conocidos son aquellos que surgen de la flagrancia, ¿verdad? Y si las actuaciones en flagrancia de la policía disminuyen, esto va a repercutir en una disminución evidentemente de los imputados conocidos y por tanto de las posibilidades de condenas posteriores. Y cuando miramos respecto de los homicidios, cómo se comportan las detenciones en flagrancia, discúlpenme un minutito, vamos a encontrar primero, las barras muestran regiones distintas. Fíjense la barra gris, eso es Tarapacá. Las detenciones por año en la región de Tarapacá, en flagrancia, para homicidios. ¿Qué patrón hay detrás de eso? ¿Qué podemos decir de la actuación de la policía? ¿Es accidental? ¿Justo iba pasando? ¿Un año respondo rápido a emergencias, otro año no respondo rápido? ¿Cambian abruptamente los patrones criminales y tenemos un año sin crimen organizado y un año siguiente que todo es crimen organizado? ¿Sabemos algo? ¿Tenemos alguna línea siquiera tentativa para formular respuestas a ese respecto? Lo cierto es que muy poco o nada, al menos desde afuera de las instituciones. Ojalá dentro tengan una reflexión más profunda, pero es una que debemos hacer colectivamente. Y para terminar, una tercera línea es mirar la relación con el medio más allá de la función propiamente tal. Entonces analizamos indicadores como confianza, que ustedes van a ver que no hay números porque el propio Estado mandatado a indagar a esto respecto, lo cierto es que deja de medir. Se quita de la ENUSC la pregunta sobre confianza, que no es una pregunta muy buena, pero es lo que tenemos. Se retira sin explicación, no tenemos el dato, no podemos analizar y de pronto nos encontramos con que hay una caída, nuevamente el año 2017, de carabineros que repercute en un alza, en una mejora de la policía de investigaciones. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo bien? Poco sabemos. Datos sobre civiles muertos, compromisos internacionales adquiridos por el Estado, decretos del Ministerio del Interior que no están dándose a cumplimiento, no hay información detallada sobre los civiles muertos por acción de las policías. Muchas gracias y esperen el informe completo. Volví.
Bueno, les voy a comentar los hallazgos preliminares también respecto al sistema de ejecución penal, pero también se los voy a graficar a través de una anécdota. Bueno, la primera discusión era que efectivamente queríamos mirar el sistema de ejecución penal en su conjunto, tanto jóvenes como adultos, pero haciendo las distinciones necesarias de mirar cada uno de estos subsistemas por separado. Pero también queríamos verlo en perspectiva unitaria, ¿ya? Ver las continuidades, los puntos en común que tenían estos dos subsistemas. Y convocamos entonces un panel de expertos para el sistema de justicia juvenil y para el sistema penitenciario. Y el tono de esos paneles de expertos fue absolutamente distinto. Mientras en el caso del panel de sistema de justicia juvenil estaba como cargado de esperanza por la creación del nuevo servicio, reconociendo muchos aprendizajes, inclusive previo al año 2001 que nosotros empezábamos a mirar como punto de corte, previa a la ley de responsabilidad penal adolescente, mientras en el caso del sistema penitenciario el panel de expertos tenía un tono bastante depresivo, en el sentido de que si bien habían varios elementos de cosas que habían sucedido, en la práctica no se veía un cambio estructural, no se veía un cambio que inclusive, y ahí viene la quizás hasta odiosa comparación, como sí lo había tenido el sistema de justicia juvenil. El incendio de la cárcel de San Miguel, que por así decirlo, donde mueren 81 personas, ¿ya? No tiene un cambio estructural respecto al sistema penitenciario. En cambio, la muerte de Lisset y los informes Sename 1 y 2, donde se observan las vulneraciones de derechos de los adolescentes, hace eliminar el servicio y crear uno nuevo, ¿ya? Entonces, si bien es odiosa la comparación, lo cierto es que cuando uno mira en perspectiva, siguiente, por favor. Cuando uno mira en perspectiva estos 20 años y pone el sistema de justicia juvenil y el sistema penitenciario, pasa esto, que en uno adquiere bastante dinamismo el sistema de justicia juvenil, mientras en el caso del sistema penitenciario se observan algunos elementos, pero que no sugieren un cambio con la magnitud que tenía el sistema de justicia juvenil en este mismo periodo de tiempo. Evidentemente se destaca en el caso del sistema penitenciario la ley de pena sustitutiva, ¿ya? Evidentemente se destaca el sistema penitenciario la creación del INDH, el Comité para la Prevención de la Tortura, evidentemente. Pero como les digo, el tono de los expertos era que si bien se habían hecho todos estos elementos, no se observaba un cambio estructural y radical de lo que eran las cárceles, de lo que es la gestión penitenciaria y de lo que es a la larga la vida de las personas que conviven en estos sistemas. Me refiero a funcionarios, me refiero a los propios privados de libertad, privados y privados. Y además de seguro que también es interesante el nivel de atención académica, ¿ya? Porque si uno lo comentábamos, la cantidad de exposiciones sobre el sistema penitenciario en Xochicrín fue altísimo. Del sistema de justicia juvenil, mucho menos nivel de atención académica. Prevención del delito y prevención de drogas, 2 exposiciones, con suerte, ¿ya? Entonces, también ahí resulta digno de análisis y de discusión. Hay mucho académico interesado y permanentemente reflexionando sobre el sistema penitenciario, especialmente el de adultos, pero que no ha sido traducido en incidencia y en cambio estructural en estos mismos 20 años. Siguiente. Aquí pueden ustedes observar los planes o políticas. En este ámbito no hay planes, no hay políticas, ¿ya? Existió una política el año 2017 que vino de un proceso bastante de discusión, bastante interesante. Al año siguiente quedó como letra muerta, ¿ya? Y es la única política de reinserción que se ha escrito en 20 años, ¿ya? Compárenlo y mírenlo en perspectiva con el sistema de prevención del delito, prevención de drogas, que si bien uno puede discutir sobre la utilidad, la implicancia que tienen esos documentos, al menos hay una orientación cada 4 años respecto a cuáles son los acentos, cuáles son las responsabilidades y qué es lo que vamos a hacer. Aquí no existen esos documentos guías estructurantes del sistema, ¿ya? Acá uno de los, por ejemplo, elementos evidentemente críticos es cómo
En el caso del sistema penitenciario, si bien han habido el desarrollo de programas, por ejemplo, en el caso del ámbito postpenitenciario, se desarrolló un programa Hoy en mi tiempo, existían patronatos locales, después existió un departamento postpenitenciario, hoy día existen los CAI, etcétera, pero con un lugar bastante pequeño respecto de lo que significa la importancia en el sistema penitenciario en su totalidad. Por lo tanto, se hacen cosas, hay dinamismo, ¿ya? Pero no un cambio al nivel que uno esperaría. Más bien parecen como señales desde un punto de vista más mediático que en la práctica hacer un cambio radical de cómo entendemos la ejecución penal. Sí. Entonces, y solo en honor al tiempo, si uno quiere rescatar los elementos, los nudos críticos del sistema de justicia juvenil, ¿qué cosas aparecen en estos 20 años? Es un sistema que se ha concentrado en medidas en libertad, o sea, evidentemente la cantidad de personas privadas de libertad de adolescentes ha disminuido a niveles bastante bajos, ¿ya? Entonces se ha plasmado una manera de entender el sistema de justicia juvenil asociado a las medidas en libertad. Evidentemente las vulneraciones de derechos han marcado este sistema. También lo marcan respecto del de adulto, pero en este caso tuvo un nivel de implicancia institucional bastante relevante. Fue la eliminación, la separación de Sename en dos servicios, el cambio de dependencia del sistema de protección al Ministerio de Desarrollo Social, ¿ya? O sea, tuvo un cambio de magnitud. Muy, bueno, creo que como 10 años en realidad en estricto rigor terminaron pasando para que ello sucediera, pero por lo menos existió. Este sistema, y eso en diferencia del sistema de adultos, está basado en la tercerización, ¿ya? Está basado en la ejecución a través de organizaciones de la sociedad civil que ejecutan los programas. Y evidentemente eso reviste una complejidad en términos de los niveles de supervisión y de control que efectivamente puede tener el Estado respecto a esta lógica de la tercerización, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso de las cárceles concesionarias, en el caso del sistema de adultos. La tercerización como problema y desresponsabilización a la larga del Estado de lo que supone su función. Pero las ONG que ejecutan programas de justicia juvenil han hecho quizás movilizar bastante al sistema. Ayer lo conversábamos, la ONG quizás por mejorar sus ventajas competitivas frente a los oponentes, pero han construido programas, han construido modelos, han validado instrumentos, todo en un periodo de 10 años. ¿Ya? Siguiente. En el caso del sistema adulto, evidentemente el tema de la política de reinserción, la ausencia para un sistema de estas características es absolutamente necesario y es una deuda, ¿cómo decirlo?, compleja. Las condiciones inhumanas, permanentes y naturalizadas en el sistema penitenciario. O sea, se han hecho informes de corte, se han hecho informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han escrito millones de papers al respecto, y en estricto rigor las cosas siguen igual, ¿ya? En estricto rigor las condiciones inhumanas de las cárceles se mantienen, bajo la observación de quizás más actores, ¿ya? Pero sin un cambio de esas condiciones inhumanas. Entonces, ha tenido una atención fluctuante, a veces aparece en la prensa, pareciera que es terrible, parece que tenemos que hacer algo, y bueno, y a la siguiente noticia. Ausencia de avance en la dimensión organizacional del sistema, ya se crea un departamento penitenciario, evidentemente. El año 2015 hubo un intento inclusive de creación de una nueva organización que se hiciera cargo del sistema penitenciario. Y lamentablemente, por ejemplo, eso, independiente de que hubiera la necesidad de un proceso de discusión sobre los alcances de ese cambio, se cae asociado a los personalismos, a los caudillismos que a la larga nos tiene acostumbrados nuestros estados. Se cae la persona, se cae el proyecto. En este caso, la ministra de Justicia de la época, ¿ya? El sistema abierto, evidentemente, gracias a la ley de pena sustitutiva, ha tenido bastante menor atención desde un punto de vista de inversión. Entonces parece que hay una lógica, se habla de un sistema de ejecución penal en el cual se van a privilegiar las penas en libertad respecto de la cárcel, pero vemos los niveles de inversión y el nivel de atención que tiene ese sistema no es equivalente.
¿Ya? Entonces pareciera que es una política declarativa, pero no una política que se traslada a acciones, a inversión, a fortalecimiento de las condiciones, inclusive de ejecución de parte de los profesionales que trabajan en estos sistemas. Eso, muchas gracias. Gracias. Voy a hablar 2 minutos. Bueno, como ven, podemos hablar mucho rato del informe. Algunas partes las hemos hecho más ligeras. Y solo voy a hablar no tenemos recomendaciones ni mucho menos, porque eso ya excedería mucho este tema. Pero sí algunas estrategias que hemos detectado, algunas estrategias de adaptación. Suena muy ecológico, ¿cierto? Y teoría evolutiva, pero solamente voy a nombrar 4 que además tienen que ver con las presentaciones que se han hecho. Una de ellas que se observa una adaptación de carácter contingente, especialmente por impulsos o pulsiones del populismo penal, especialmente por todo el tema de la legislación penal de emergencia en diversos contextos. En segundo lugar, hay una adaptación, una estrategia de adaptación de carácter inorgánica. Aquí Alejandra habló del tema de la reforma policial, la eterna reforma policial. Podemos dar también el caso del BUD, del Banco Unificado de Datos, etcétera. Esa falta de racionalidad, ¿cierto?, es permanente en las adaptaciones de las instituciones. En cuarto lugar, Diego lo indicó al final, que es una serie de políticas que están amarradas a ciertos impulsos de actores clave dentro del sistema. Por agendas políticas muchas veces contradictorias. Hay varias láminas que nos exhibimos, por ejemplo, respecto de en el campo legislativo penal, respecto de los gobiernos de izquierda y derecha. Bueno, estamos generalizando, yo ya no sé qué, los límites de cada uno, pero en realidad se mantiene una legislación penal intensa en cada uno de ellos, especialmente en el gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo. Pero en general hay actores en todos los subsistemas, estos transversales, en todos donde son especialmente poderosas su influencia. No sé por qué se cayó el último. Y porque es una señal. A ver. No, perfecto. No, pero el anterior. ¿Se perdió? Ahí está, ya. Y lo último, una especie de procrastinación de la política criminal que tiene que ver con tareas eternamente no terminadas por el sistema, la asunción de ciertas tareas nuevas cuando todavía no termina la anterior, y quizás eso tiene que ver un poco con lo que indicaba Diego al final, estas mesas eternas, tanto en el ámbito policial, penitenciario, etcétera. Es como un día de marmota eterno del sistema. Bueno, estos son algunos de los pequeños. Y finalmente el proyecto, bueno, estamos en cierre análisis, esperamos publicar el informe de aquí a fin de año. Nos tenemos que publicarlo aquí a fin de año. Y nada. Y bueno, dar las gracias, perdón la extensión. La verdad es que ha sido un viaje de aprendizaje para todos los compañeros y compañeras del proyecto, no solamente los que nos ha tocado la coordinación de capítulos, sino que de muchos alumnos también. Eso, gracias. Ahí pasa. En honor al tiempo, si hubieran preguntas, las vamos a acumular para que las conteste, me imagino, Claudio, tú que estás acá arriba, o súbenlo. ¿Se pueden subir? ¿O tú quieres que pueden Súbanse, claro. Así que si hay preguntas, no sé, a mano alzada para ir pasando el micrófono por allá. No pregunten nada. Pásate por ahí. Hola, buenos días. Tengo 2 preguntas para Alejandra. La primera, en relación al estudio de género en la escuela de carabineros, hablaste de la escuela de oficiales. ¿Existe apreciación de la cifra en la escuela de suboficiales? Entendiendo que entre ambas escuelas además existe una barrera económica, una diferencia económica bastante importante. Entrar a la escuela de oficiales requiere una fianza millonaria versus la que se exige al entrar a la escuela de suboficiales. Esa es una pregunta, si es que existen cifras en relación a esa escuela. Y la segunda es en relación a la baja presencia en delitos de flagrancia de las policías. Entendemos que se delimita en relación a los delitos de flagrancia, hay horas de por medio.
este análisis de la tardanza de las policías en relación a su presencia en estas horas, ¿tiene alguna relación con algunas variables? O sea, ha hipotetizado sobre algunas variables, como por ejemplo, la orden, la instrucción del fiscal, porque la policía no llega por mutuo propio, la instrucción del fiscal para constituirse en el sitio, la retardanza o la debilidad que tenga el tipo de denuncia o la denuncia en relación al homicidio, la colaboración de testigo, el contexto en el que se produce el delito. Esas son mis dos preguntas. Gracias. ¿Contesto antes? Ya. Y sobre lo primero, bueno, primero aclarar que más que hacer estudios sobre cada uno de las temáticas que hemos planteado y muchas otras que no han tenido lugar en esta presentación, ponemos a disposición la información que hemos recabado y ofrecemos algunos primeros esbozos de análisis o hipótesis, pero no llegamos a hacer un estudio detenido de cada cosa. Eso en general. Respecto de, sí, tenemos información, se nos entregó información sobre la postulación a las escuelas, tanto de carabineros como de oficiales. Para la de carabineros tenemos información más acotada, pero sí nos permite ver las postulaciones, hombres-mujer, y los ingresos, las aceptaciones finalmente. En términos proporcionales, postulan muchas más mujeres a la escuela de oficiales que a la de suboficiales, que a la de carabineros, en su proporción con hombres. Y por tanto, entran más mujeres a la escuela de oficiales que a la de carabineros. Entonces, esta relación que yo les planteaba de mujeres postulantes versus mujeres aceptadas es bastante más cercana a la de los hombres en el caso de la otra. No te voy a cuentear con las cifras porque no me acuerdo, pero va a estar ahí. Va a estar ahí. Sobre lo segundo, respecto de la flagrancia. Si Claudio me corrige si me equivoco, el Nico, con la primera agenda corta antidelincuencia del 2008, queda ampliado el periodo de flagrancia a 24 horas. Las policías no requieren instrucción fiscal para llevar adelante procedimientos, entre ellos detenciones, dentro del periodo de flagrancia. Entonces podríamos decir, no tenemos cómo saber de respuesta rápida en términos de horas. Hay la encuesta de la que hablamos ayer de la Subsecretaría del 2016, que tiene algo ahí, otros estudios que se han hecho, nosotros mismos hemos hecho algunos estudios que han considerado indagaciones a ese respecto, y ahí lo primero que tengo que decir es que hay diferencias territoriales que son abismantes. ¿Ya? Tanto en los niveles de denuncia como en la percepción de tiempo de respuesta de las policías, y diferencias territoriales que ustedes se imaginarán por qué lado van. Los conos de más alto, el sector de más altos ingresos denuncia proporcionalmente mucho más que los de bajos ingresos y tienen una percepción de respuesta rápida muchísimo más alta que las de bajos ingresos, pero abismal. Entonces, para poder hacer un análisis adecuado respecto de cómo se desenvuelven las policías durante el periodo de flagrancia reflejado en las detenciones, habría que mirar con especificidad, cosa que hemos hecho pero que no tengo tan fresco en mi memoria, por delito, por territorio. Entonces se nos transforma en una sábana gigante. No sabemos si lo que hay detrás de ese dato para un territorio específico, en un año específico y de un delito específico, responde a que la policía estaba patrullando permanentemente y por tanto la probabilidad de responder rápido y de actuar en flagrancia estaba ahí. O si, por el contrario, lo que ocurrió es que bajaron en realidad los delitos que se cometían. Entonces, y el punto es ese, fundamentalmente, que tenemos información, somos privilegiados en respecto de la cantidad de información de la que disponemos, pero tomamos muy pocas decisiones basadas en esa información. Porque no tenemos muy claro qué hay detrás. ¿Suben las denuncias? ¿Significa que aumentaron los delitos? No necesariamente. ¿Verdad? Que fue el argumento fundamental de la primera agenda corta antidelincuencia. Sumieron los delitos, las denuncias por delitos de menor cuantía. Esto es culpa del garantismo excesivo de este sistema garantista. Entonces, bajemos el nivel de garantía. ¿Pero qué había detrás? ¿Aumento de los delitos? No. Nunca fue eso. Y eso está documentado, ya lo investigamos y lo publicamos.
Así que aparte de presentar los datos y ofrecer algunas líneas, algunas ideas de cómo mirar críticamente, no podemos dar respuestas categóricas. Gracias. Bueno, yo primero quiero felicitar al CESC por este enorme esfuerzo que han hecho, además con pocos recursos, como decía Claudio, este enorme esfuerzo de construir, ¿no?, esta revisión, ¿no? Ahí sí. Este enorme esfuerzo de hacer una revisión de lo que ha sido la política de seguridad en los últimos, no sé, 20, 30 años. Así que felicitar ese esfuerzo, vamos a estar ansiosamente esperando el informe. Y yo tenía una consulta, porque mucho de lo que ustedes presentaron a mí se me hace que está súper conectado con la presentación de Máximo, ¿no? En el sentido de cuánto de todo lo que se ha hecho son adaptaciones a críticas de lo que viene de otros lados, ¿no? Claudio en las conclusiones lo mencionaba como adaptaciones inorgánicas. Yo creo que son acríticas también, ¿no? Y no sé si ustedes han identificado en las distintas dimensiones, en las distintas áreas, cuánto de eso ha sido así. Ejemplos hay varios, no sé, por ejemplo, la moda del análisis criminal, ¿no?, que llega a Chile y empieza Carabineros, después la BDI, después la Fiscalía, después se suma Gendarmería, ¿cierto? ¿Era necesario? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Etcétera. El STOP, por ejemplo, también, ¿no?, que empieza como decían, Diego, se cambia el nombre, pero es básicamente lo mismo. Primero se llama STAT, después se llama PASIC, después se llama STOP, ahora más encima es ley, entonces es más difícil sacárselo de encima, ¿cierto? ¿Cuánto de esas adaptaciones sin crítica se han hecho desde otros lados? No sé si han tenido la oportunidad de identificar eso. Y hay otra cosa también que mencionó Diego en la presentación, esto de las incongruencias del diseño institucional, ¿cierto? ¿Cómo se entiende un plan contra el narcotráfico cuando no había como una estrategia? Ahí me tocó en lo personal porque estuve tras bambalinas en eso, pero ahí hay harto de esto como de la voluntad política que uno le llama, que es la voluntad de los políticos, ¿cierto? El diseño institucional que tenemos hace que haya tantas peleas políticas, que el subsecretario de Prevención del Delito tiene su agenda y el de Interior tiene otra, ¿cierto? Y a veces no se entienden los resultados entre esas dos voluntades. Eso es un poco mi comentario, pero felicitaciones por el esfuerzo. ¿Respondo el tiro? Voy adelante. Miedo. Bueno, primero, claro, quería de vuelta felicitar al centro por el esfuerzo que están haciendo, que es extraordinario, digamos. Tiene una magnitud, claro, descomunal. Y bueno, tengo 18.000 preguntas, pero elegí dos nada más. Una, digamos, que tiene que ver con la noción que funciona como un paraguas del informe acerca de una política criminal, ¿no? Y los distintos niveles de análisis. Vi en las distintas presentaciones que se explotaron en algunos de los componentes más algunos niveles de análisis que otros, ¿no? Entonces en la presentación de Alejandra aparecen muchas informaciones sobre lo que los policías hacen, lo que los policías son, ¿no? El dinero público invertido, y en las otras presentaciones aparecen muchas más informaciones sobre leyes, programas. Entonces me hizo pensar en qué lugar, y tiene que ver con el último comentario, Claudio, que hiciste re rápido, que te doy unos minutos más para que lo expandas, es que digamos, ¿cuál es la relación en Chile a lo largo de este periodo de tiempo entre estos distintos planos de las leyes, planes y programas y acciones? Porque, digamos, justamente una de las características fundamentales, podríamos decir, de muchos de nuestros países es que las leyes, los planes y los programas pueden navegar por un lugar y luego están el mundo de las instituciones y de los burócratas de la calle, ¿no?, que son quienes construyen efectivamente lo que esas instituciones hacen. Entonces quería ver si podían hacer una reflexión. Y después de todos los tópicos, que tengo un montón de preguntas, me quería parar, Diego, en lo de prevención del delito. Me llamó mucho la atención y me parece re interesante. Dijiste en un momento que cuando pensamos en el gasto en prevención del delito, el volumen de gasto en prevención social no disminuye en estos 20 años. Y eso es bastante significativo porque contrasta con muchas otras experiencias de los países latinoamericanos, donde de la mano de ideas como prevención integrada, los programas o iniciativas de prevención social han ido desapareciendo, se transforman en la frutilla del postre, ¿no? Mientras la inversión estatal se concentra en prevención situacional y ambiental de un modo descomunal. Quería preguntarte si tenías alguna idea de por qué eso aquí parece no ocurrir, y luego otra subpregunta ahí específica sobre el programa Lazo, si podías
marcaste y dijiste es una excepción, porque ahí hay una evaluación. Entonces, si podías contar un poco más sobre en qué consistió el programa y por qué se produjo una evaluación de eso, porque de vuelta también es una anomalía en América Latina que tengamos evaluaciones de iniciativas bajo el paraguas de la prevención social. Voy a partir yo, después... habría que contar. ¿Cuándo Rodrigo Pantoja fue a Inglaterra? No. Rodrigo Pantoja trajo el terapia multisistémica, el RNR, varias cosas. Pero bueno, sí, la lista de colonialismo en estos sistemas yo creo que es gigantesca, digamos. Y definitivamente el rol que han tenido las agencias financistas internacionales, el BID, la propia Comunidad Europea, por mencionar una lista más o menos larga. Entonces, definitivamente son sistemas que están cargados mucho de esto, de traer programas, de traer eslogan, de traer no sé, traer a Bratton, traer a bla, 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 todo eso que a la larga es un continuo dentro de América Latina, ¿ya? Hay instituciones dentro de este sistema que se han revelado un poquito respecto de eso. Por ejemplo, en el caso de Senda, y quizás por algunas personas en específico, han tenido una postura en contra de eso, de justamente de traer programas estructurados del extranjero, etcétera. Ya había un esfuerzo por creación de programas, ¿ya? Y que me parece interesante porque es como distinto a lo que pasa en la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde principalmente está el programa Lazos, que es básicamente terapia multisistémica, que se le suman 2 programas basados en evidencia también, que es el Triple P y el de Familia Unida, que después desaparece Familia Unida, ahora Triple P nomás, y ya no es sistema, ahora es programa, bla, bla, bla. Bueno, lo cierto es que terapia multisistémica, creo yo, uno podría hipotetizar de cuáles son las razones de por qué ese programa en específico tiene una evaluación de impacto, pero creo que también está asociado al nivel de inversión que supone ese programa, porque es un programa muy, muy costoso, que supone un nivel de licencias, de capacitaciones, de viajes, etcétera, muy alto. Entonces yo creo que en algún momento también hubo una especie de iniciativa de algunos de cuestionar su pertinencia respecto en términos de inversión, ¿ya? Y la evaluación de impacto positiva que tuvo le ha permitido también mantenerse en el tiempo. Ha mantenido, digamos, la línea de prevención social en específico en ese ámbito, se ha mantenido también gracias a esa propia evaluación de impacto que ha permitido sostenerlo. En el caso de otras líneas de la Subsecretaría de Prevención del Delito no ha pasado lo mismo, ¿ya? O sea, si bien se mantiene la prevención social como una estrategia permanente a través del financiamiento de distintas iniciativas, lo cierto es que la prevención social como la conocemos, de trabajo con jóvenes, de trabajo de prevención temprana, con niños, niñas y adolescentes, si bien se ha mantenido, parece muy paradójico que no se haya aumentado el nivel de inversión y el nivel de importancia dentro de la política, habiendo tenido recursos racionales y económicos para seguir apoyando esa dinámica. O sea, sí, lo situacional ha seguido aumentando bastante, y también eso es otro ejemplo de colonialismo, porque en estricto rigor también es un modelo, el CPTB, que se ha vendido en toda América Latina, etcétera. Y ahí pasa algo relevante, porque en el caso de los modelos de prevención situacional no vienen acompañados de evidencia, ¿ya? No tienes 20 estudios que han probado el impacto de esa estrategia en específico, ¿ya? Y terapia multisistémica traía 100 estudios para probar su evidencia, ¿ya? Entonces ahí yo creo que también está marcado estos iris y venires muy en el tono de lo que mencionábamos antes de los caudillismos, de las personas en específico. O sea, hay programas que tienen nombre y apellido de personas que los trajeron en específico acá y que consiguieron el convencimiento de las autoridades de turno, y perfecto. Y si se mantiene algún programa también termina pasando por eso, porque hay una persona en específico que está convencida de la necesidad de mantenerlo. Ya, pero lo que uno dice es, bueno, eso no supone una racionalidad de Estado, no supone una racionalidad programática. En estricto rigor no hay una decisión, ¿ya? Sino es un devenir permanente de personas que terminan motivando, y si esas personas después no existen, muchas veces terminan cayendo, como hay varios de los ejemplos que hemos visto y conocemos. Nos dicen que hay que cortar, pero la respuesta en 1 minuto. No, no es respuesta, sí. No, sí, hay muchas de esas inquietudes que tú indicas que también lo que indica Lisa es así. De hecho, uno se podría meter, por ejemplo, en el tema del paradigma gerencial, cómo ha ido construyendo toda esta cantidad de adaptaciones.
especialmente la mirada acrítica del paradigma gerencial. Ayer hablaban sobre el tema gerencialismo, bueno, los que hemos trabajado en eso, hoy en día nos sorprende más el postgerencialismo, que hoy en día estamos hablando de gobierno abierto, Estado en red, un montón de cosas que parecen novedosas, pero en realidad todavía tenemos un montón de problemas de carácter de burocracia clásica. Respecto de los tres áreas, más que tres áreas, leyes, planes y programas, también está contagiado de este mismo debate y estas grandes dudas respecto de si esto es un sistema o no. Hay alguna literatura, especialmente ¿cierto? En el campo de instituciones, que habla, por ejemplo, de los modelos de caos, de los modelos sistémicos. En realidad, ¿cierto? A veces las instituciones suelen compaginarse, pero por ejemplo en el campo policial, y ahí Lali evidentemente después le podrán preguntar con más detalle, el tema de la diferencia entre los objetivos del Ministerio Público y los objetivos de las policías. Son completamente disímiles, contradictorios, etc. No tener una respuesta, evidentemente no hay una respuesta, yo creo. ¿Ah? Evidentemente es una situación. Y lo último, también tiene que ver con el tema de dónde están los bordes de cada uno de los sistemas, es decir, dónde hay clausuras operacionales en cada uno de los sistemas. Eso también vuelve a contagiar lo que ocurre con las leyes, planes y programas. Finalmente, sí, efectivamente es como un Aleph infinito, pero bueno, ha sido una experiencia y todavía ha sido una experiencia muy alucinante. Es contraintuitivamente para los momentos actuales del paperismo, esto es irracional. Estamos igual que las instituciones, pero bueno, hay que divertirse igual. Así que nada, muchas gracias por la paciencia. No tengo idea. ¿Qué hay? No, hay break. Perfecto, vamos a tomarnos un break y volvemos después con la siguiente presentación. Un break. No está la Lili hoy día. Todo bien. Yo creo que vamos a tener que invitar bandas de rock para